cómo es que David se vuelve a Dios, sino más bien cómo es que Dios debe ser buscado. Y que ojalá eso también a nosotros nos enseñe cómo buscar a Dios, nos inspire cómo buscar a Dios. Permítame rápidamente decir lo siguiente. El Salmo 51 se escribe en razón a una de las grandes, no tan buenas, definitivamente, historias bíblicas, sobre todo en la vida de David. David ya era rey, y como rey, David llega a cometer el pecado de adulterio en realidad. Una de las historias más conocidas en David o en la vida de David es casualmente su relación con Betsabé. ¿No es así? Betsabé llegó a ser también la mamá de Salomón más adelante. Pero David comete este pecado, y no solo comete el pecado de adulterio, sino que por tratar de solucionar ello, sobre todo cuando se da cuenta que Betsabé está en estado, porque salió en estado producto de esta relación ilegal, trata por todos los medios de que el esposo de Betsabé regrese de la batalla y pueda también tener una vida junto con su esposa, pero el hombre no quería hacer ello, ya que el hombre era tan justo, por así decirlo, que decía: no me parece correcto que mientras mis hermanos, ¿no?, de mi nación estén en el campo de batalla, yo esté aquí disfrutando de mi esposa. Así que no dejar el embarazo de Betsabé, porque la idea era que, bueno, este hombre, el esposo, nuevamente regrese a su esposa, tenga relaciones con su esposa, y de eso se diga: salió Betsabé embarazada de ello. Así que lo que David hizo después fue regresar a este hombre, Urías me parece que se llamó, no me acuerdo ya exactamente, al campo de batalla, y en el campo de batalla le dijeron, o David mandó decir: póngalo en el frente. Y en ese entonces los que se ponían en el frente tenían un 99.9% de que iban a fallecer, ¿no? Estamos hablando en batallas a la antigua. Así que falleció Urías. Por lo tanto, no solo fue el pecado de adulterio, sino también pecado de asesinato, el de David. Si bien es cierto, él no lo mató con las propias manos, pero fue él también el autor y el ejecutor, por así decirlo, de todo ello, porque sus jefes iban a obedecer a la voz del rey en David. David recibe la visita del profeta Natán, quien le hace comprender a través de una parábola el pecado o cuánto había pecado David. Y David, que si bien es cierto, la Biblia nos dice no era perfecto, también la Biblia nos dice que tenía un corazón conforme al de Dios. Esto es que David, cada vez que se daba cuenta que ciertamente se equivocaba, no tenía reparos en doblegarse y retornar a Dios. Eso era lo hermoso de David. Insisto, usted lee la vida de David y se va a dar cuenta que sí, este no era un santito para nada, ¿no? Este era un hombre de armas tomar, ¿sí? Sin embargo, repito, tenía un corazón para Dios. Ojalá que usted y yo aprendamos a tener un corazón para Dios, que ni bien Dios nos hace comprender: mira, esto es así, mira, aquí estás mal,
y claro que nos va a hacer comprender a través de su palabra, que nosotros tengamos un corazón cierto, Señor. Perdóname, ayúdame. Y este Salmo 51 es casualmente la plegaria de David ante Dios en razón a lo que había él cometido. Y miren cómo comienza este Salmo 51. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Un par de cosas que quisiera resaltar de todo esto. De que uno, David siempre reconoció la grandeza, la autoridad y el señorío de Dios. Ojalá que usted y yo nunca cuestionemos eso. Ojalá que usted y yo nunca nos quejemos delante de Dios. ¿Por qué? David fue perseguido inicialmente por el rey Saúl, antes de que David sea rey, por cierto. Pero aún así, David nunca llegó a cuestionar a Dios. ¿Por qué razón? ¿Por qué es que me está pasando esto a mí? Sino que este hombre entendía, repito, cuán grande Dios es. No significa con esto que nosotros en reverencia, en humildad, podamos acercarnos a Dios y decirles, Dios, la verdad que no entiendo esto. Pero una cosa es preguntar a Dios algo y otra cosa ya es cuestionar a Dios sobre lo que Él hace. Si me estoy dejando entender. David, repito, tenía ese tipo de fe para con Dios. Él entendía cuán grande Dios es. Y no cuán soberano en el sentido de que sí, pues no, Él puede hacer lo que Él quiera. Sí, Él puede hacer lo que Él quiera. Pero como hemos hablado también anteriormente, ¿sí? O sea, Dios nunca hace las cosas por capricho, sino las hace en razón a su amor, en razón a su justicia y en razón también a su sabiduría. Así que eso es lo que ocurría con este David, ¿sí? Entender cuán grande su Dios es. Y ojalá que usted y yo también, hermanos, hermanas, nunca cuestionemos la grandeza, la realeza de este nuestro Dios. Cuando hablo de realeza, cierto, me refiero también a esa su soberanía, pero también al hecho de que ese nuestro Dios es real. No lo vemos, pero es real. Sin embargo, a pesar de que no lo vemos, sus obras hablan de él. Número 2, de aquello que quisiera que usted entienda respecto a estos versículos que hemos leído. David, delante de Dios, no trató de justificarse a sí mismo. ¿Se ha dado usted cuenta cómo es que nosotros tratamos de justificarnos de nuestros errores? Sí, lo hice, pero lo hice porque me provocaron, ¿no? Sí, lo hice, ¿no? Y esto no es algo nuevo en nosotros. O sea, no es algo generacional. Es algo que viene desde Adán y Eva.
Es parte de esa nuestra naturaleza. ¿Se acuerda usted cuando, por ejemplo, Dios, después que Adán y Eva pecaron en el huerto, Dios se acerca a ellos y les dice, pero ¿por qué han hecho esto? ¿Qué es lo que dice el hombre? No, le echa la culpa a la mujer. Adán le echó la culpa a la mujer que me has dado. ¿Sí? O sea, yo no hubiese pecado si hubiese estado solo, pero la mujer que me ha, como que si Dios se hubiese equivocado al darle la mujer. ¿Ya? Claro, Adán no estaba percibiendo eso, pero entienda usted, cuando tratamos de justificar nuestras faltas, ¿sí? En alguna forma estamos diciendo a Dios que porque me diste esto es porque fallé. No, no. Lo mejor que podamos nosotros hacer, hermanos y hermanas, cuando faltamos, es no tratar de justificarnos, sino simplemente decir, Padre, perdóname. No solo Adán se justificó, trató de justificarse, ¿verdad? Cuando señaló a la mujer, sino cuando Dios le pregunta también a la mujer, ¿por qué has hecho esto? ¿Qué es lo que dice la mujer? La serpiente. La serpiente me provocó, la serpiente me tentó. Cuando Dios los había hecho tanto Adán y Eva con la capacidad suficiente para que ellos puedan confiar así del todo en Dios. No, no había justificación. Pero así somos nosotros, o sea, pensamos que tenemos que justificarnos. ¿Por qué es que no a las esposas, por ejemplo? ¿Por qué es que por qué te es difícil someterte al esposo? Es que usted no conoce a mi esposo, ¿verdad? A los esposos, ¿por qué también no estamos a veces dispuestos a dar a ese amor por nuestras esposas como la Biblia lo enseña? Es que usted no conoce a mi esposa. Si lo conociese, si la conociese, se daría cuenta entonces por qué soy así. O sea, tratamos de justificarlo todo, ¿sí? ¿Por qué es que nos quejamos todo? No, es que usted no conoce mi vida. Sí, pero la Biblia enseña, ¿no? Hay que aprender a ser agradecidos en todo. No, sí, pero usted no conoce todo lo que yo estoy pasando. No necesitamos justificarnos, pero lo hacemos. Y por esa razón también es que ¿sí? Esta nuestra sociedad piensa que en todo ella es víctima, ¿verdad? O sea, en todo somos víctima, víctima de lo que otros hicieron y ciertamente hay mucho desierto en ello también. Pero tratamos más bien de esconder nuestros errores en ello cuando lo ideal es, Señor, perdóname. ¿Qué pasa, mire usted, cuando nosotros tratamos de justificar nuestros errores? Lo siguiente ocurre. No le permitimos a Dios ayudarnos cuando estamos tratando de justificar nuestros errores. Porque estamos diciendo, si no fuese por estas cosas externas, estaría bien. ¿Sí? O sea, como que Dios, en realidad, si no fuese por esto, no te necesitaría, ¿no? Cuando lo ideal es que nosotros más bien le digamos, Dios, cierto, no puedo, ayúdame, me equivoqué. Allí es cuando Dios va a participar en nuestras vidas de la mejor manera posible, con lo grande que Él es. Pero cuando nosotros tratamos de justificarnos, o sea, Dios sabe que nosotros no estamos siendo honestos, no estamos siendo sinceros. Lo peor, no estamos siendo humildes. ¿Sí? David pudo haber dicho, porque eso es lo que ocurrió, ¿verdad? David pudo haber dicho, Dios, sí, yo sé que he pecado, pero Dios, mira, tú sabes que yo estaba tranquilo ahí, ¿no? Sobre mi terrado y de pronto vi por ahí a una señora que estaba duchándose, ¿no? Bañándose, desnuda, y yo no soy de palo, pues Dios, ¿no? O sea, pudo haber tratado de justificarse, pero no lo hizo. No lo hizo.
Así que, hermanos, en verdad, cuando nosotros comprendamos primero cuán grande nuestro Dios es, también nos vamos a dar cuenta que no hay necesidad, no hay razón para justificarnos. O a veces también decimos, sí, Dios, pero también tuve un momento difícil y por esa razón es que hice lo que no debía hacer. No, usted y yo, si es que faltamos a Dios, es porque simplemente nosotros no confiamos en ese momento en ese nuestro Dios y nos equivocamos. Sí, nos impulsó quizás esa naturaleza pecaminosa, no es que quizás esa naturaleza pecaminosa, pero Dios puede ayudarnos aún también a sobreponernos a esa naturaleza pecaminosa. Por eso es que una vez más dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Luego más adelante dice, versículo 2, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Versículo 3, yo reconozco mis rebeliones. Versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo. Si se da usted cuenta, David no está tratando de esconder nada. David no está tratando de justificar nada. Lo único que podría decirse quizás, sí, que es que sería malinterpretarse, que sonaría como justificación, es cuando dice en el versículo 5, he aquí en maldad he sido formado, que en realidad no estaba él justificándose, sino más bien él estaba diciendo, yo sé que por naturaleza soy malo, no tengo, ¿sí?, nada que justificar, o sea, no tengo, perdóname, sí, perdóname. Y entienda, mientras usted piense que usted es bueno, ¿sí?, Dios no va a poder trabajar en usted como Él quisiera trabajar. Mas cuando usted en verdad entienda, cierto, yo soy pecador. Y hermano, hermana, amigo, entienda usted, usted es pecador desde la punta de la coronilla hasta la punta de el dedo gordo del pie, ¿sí? O meñique, si usted prefiere. O sea, somos así, somos pecadores. Por eso es que Jesús, mire usted qué es lo que tuvo que derramar para limpiarnos de nuestros pecados. No solo, o sea, el cloro que ahora utilizamos, ¿no? Para, qué sé yo, desinfectar o no sé qué usará usted. No limpia, no nos limpia a nosotros de nada, ¿sí? Es la sangre de Jesús y solo la sangre de Jesús. Así que una vez más, entendamos, la idea no es tratar de justificarnos. La idea es que reconozcamos, tú eres puro, yo no lo soy, me equivoqué, perdóname. Me equivoqué cuando, a pesar de esa mi impureza, tú tenías el poder para ayudarme, pero yo dejé de mirarte a ti y miré las cosas más a mi manera. ¿Okay? ¿Alguna pregunta o algo que usted quisiera agregar respecto a esta parte de el rey David? Que me parece a mí honestamente grandioso. ¿Sí? Una de las mejores partes de este salmo me parece el hecho de que David, reconociendo a Dios, no trató de esconder algo o de justificar algo. Señor, simplemente me equivoqué. Perdóname. Alguien, algo con esta parte, ¿sí? Si quisiera usted expresar. ¿Una pregunta o algo que quisiera agregar? Hermano Percy, Sí, hermano Eduardo. el rey David, ya habiendo sido escogido, digamos, de muchísimos años atrás por nuestro Señor para que sea rey, de lo que fue un pastor de ovejas, ¿Ya? y Dios habiendo escogido, sabiendo su corazón, claro, tenía un corazón conforme a Dios, pero cómo ese momento pudo obrar y nuestro Señor no le, digamos, le dijo alto, ¿no?
cuando fue con la mujer de Urías. Ok, ok. Ah, entienda que en realidad David siempre tuvo un corazón para Dios, aún cuando era un pequeño pastor de ovejas, ¿no? Lo bueno de David es que él se propuso contemplar a Dios en todo aspecto de su vida y lo hizo, ¿no? Cuando, por ejemplo, dice la Biblia, el león lo protegía a él, ¿no? Perdón, cuando en todo caso se presentaba el león para devorar a las ovejas. Dios a Goliat, ¿se acuerda usted? Y eso fue antes de ser rey. David era consciente, muy consciente de que era Dios quien había dado la victoria. Así que David siempre tenía esa convicción en su corazón de cuán grande Dios es. Ahora, aún siendo rey, ciertamente se equivoca, ¿sí? Y Dios le hace comprender su error. Él no fue de justificar, sino de decir, sí, Señor, me equivoqué, perdóname. Sí, perdóname. A diferencia, por ejemplo, de Saúl. Saúl, ¿no? Él se equivocaba y Dios, Samuel sobre todo le hacía entender, ¿no? Bueno, Dios a través de Samuel, mira, Samuel está mal. No es que tú no venías, por ejemplo, ¿no? Cuando ofreció sacrificios o trajo el arca, ¿no? ¿Por qué trajiste el arca? No, es que tú no venías, te demorabas mucho, ¿no? O sea, siempre nosotros pensamos que yo tengo que hacer algo porque Dios no se manifiesta aún. No, no, simplemente tenemos que aprender a esperar y a confiar. ¿Sí? Así que sí, aún Dios le ayudó a David, sabía Dios que David lo iba a comprender, lo iba a aceptar, no lo iba a reconocer. A diferencia de Saúl, por ejemplo, que él siempre trataba de justificar ello. Pero también entienda usted esto, hermano, hermana, ¿sí? ¿Cuán astuto Satanás es? ¿A qué me refiero? A que también nosotros estamos viviendo en una sociedad donde nosotros mismos estamos tratando de justificar las cosas y nuestros hijos están también creciendo tratando de justificar sus errores, ¿no? ¿A qué me refiero? Cosas como tan simples como, por ejemplo, ¿no? En los colegios, cuando nosotros crecíamos, ¿sí? Cuando nosotros crecíamos, hermano Eduardo, hermana Ana, Rosy, no sé qué tan mayor eres, voy a ponerte como si fueses joven para que no te sientas mal, o Margarita también, pero hermana Sandra, pero por ejemplo cuando estábamos en los colegios nosotros, si es que nos caía de parte del profesor, ¿no? Llegábamos a casa y ¿qué pasaba con nosotros? Y se enteraban, ¿no? Que se enteraban que el profe nos había castigado de alguna forma, al margen de si esté de acuerdo o no. O sea, ¿qué pasaba con nosotros? O sea, nuestros padres se nos iban hasta encima ¿no? más que lo que hacían los profes, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué pasa? Bueno, y no estoy aquí hablando, no, por favor, no voy a ir por eso. No estoy diciendo acá, no, que sí, ahora los profesores también deben darles a los chicos. No estoy yendo por ahí. No estoy yendo por ahí. Lo que estoy yendo simplemente es el hecho de que cómo tratamos de justificar. ¿No? Pero ahora a los hijos se les llama la atención en el colegio. ¿Y qué hacemos nosotros los padres? Estoy generalizando. Vamos y les gritamos a los profesores. Pero ¿por qué si mi hijo no es así, no? Y yo me acuerdo en una ocasión, Jessy, si invites llamar a un grupo de padres, ¿no? Antes de eso hablé con él, le dije, ¿qué pasó? Y él me dijo, no, papá, sí, yo me equivoqué, ¿no? Ok, espero que no pase más, ¿no? Y bueno, llegamos, ¿no? Allá a la reunión y estaban los otros padres, los otros alumnos también. Y total que
algunos padres comenzaron a defender a sus hijos. No, que mi hijo no es así, no creo que haya hecho esto porque no es así. Yo estaba, ¿qué pasó? Mi hijo ya me había dicho que no, que es equivocado. Es más, ya había pedido disculpas a profesora, creo que fue. Pero los otros estaban defendiendo a sus hijos a capa y espada. Y yo me daba temor de decir algo, ¿no? Porque no es que los padres se me vayan contra mí también. O sea, nosotros mismos estamos sí, criando una generación que es así. O sea, tratamos de justificarlo. Y no estoy diciendo tampoco que la idea es que tratemos de abandonarlos, no estamos diciendo, sino lo que estoy diciendo es, ayudemos a que nuestros hijos entiendan, hijo, cuando se comete un error, se acepta. ¿Sí? Se acepta. Pero nuestra sociedad ya no es así. Y eso se ve también aún en la relación con Dios. No, que los tiempos ya cambiaron, que no, que ahora Dios tiene que cambiar. No, Dios no tiene que cambiar. Para nada. Dios quiere más bien ayudar. ¿Creen ustedes que Dios puede ayudar? Claro que sí. Claro que puede ayudar. Quiere ayudar. Pero el tema está en que no le permitimos. ¿Por qué? Porque pensamos que nuestra actitud tiene una razón de ser. ¿Sí? Justificamos nuestra actitud. Y ahí es cuando no existe la ayuda de Dios. ¿Sí? No es que no quiera, no le permitimos. Entonces, David entienda, sí, Dios, yo me equivoqué, perdóname. Perdóname. ¿Sí? Algo más decía, o alguien más. Y mira lo que continúa a partir del versículo 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. O sea, tú no quieres que estemos tratando de justificar, tratando de esconder. No, tú no quieres. Yo lo entiendo eso. Si tú no quieres eso. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Para mí esto es asombroso, honestamente. Y ojalá, hermano, que esto más bien nos ayude a nosotros comprender que cuando entendamos que estamos en falta contra Dios, no tratemos de justificarlo. No que, qué sé yo, a veces yo también soy joven, tengo mis derechos y todo eso, ¿no? Y claro que sí, todos tienen derechos. Y Dios lo sabe, ¿sí? Pero no es la idea de pensar que por esa razón tengo un caso acá delante de Dios. O sea, tengo con qué defenderme delante de Dios. No tenemos, sino más bien lo mejor que podamos hacer es ser limpios. O confesar nuestros pecados. Hace unos días, ya no sé qué día habrá sido, no sé si en esta semana, escribí un devocional, ¿no? De respecto a que la luz, la oscuridad esconde nuestras falencias, ¿no? Cubre nuestras falencias, pero la luz las revela. ¿Usted sabe cuán santo nuestro Dios es? Que cuando nos paramos delante de Él, honestamente, hermanos, yo sé que yo no merezco. No merezco para nada estar delante de Él. Y estoy completamente seguro de que Él me acepta. Pero no me acepta porque soy yo, sino por Jesús en mí. Si me dejo entender. O sea, todo es Jesús. ¿Sí? Todo
para nosotros delante del Padre es Jesús. Sin Jesús estamos en nada. O sea, sin Jesús, usted puede dar todo el dinero del mundo para Dios y eso a Dios, o sea, no le va a impresionar. Usted sin Jesús puede hasta dar su vida por todos los pobres. Eso a Dios no le va a impresionar. Pero solo cuando hacemos las cosas en Jesús, Dios las va a aceptar. Sea mucho, sea poco. Dios las va a aceptar en Jesús. Así que no pensemos que si Dios me escucha es porque, uy, debo estar bien yo, no debo estar viviendo bien, porque algunas personas, no, es todo Jesús. Sí, la grandeza de ese Jesús. ¿Sí? Así que ojalá que en verdad pudiésemos nosotros cultivar este tipo de fe, donde Dios es todo y Jesús es nuestro intercesor delante de él. ¿Sí? ¿Alguien más o algo más? Crea en mí, mire lo que dice este hombre. Si recuerde una vez más la situación en la que él se encuentra, en el versículo 10, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Lo que definitivamente sí David desea es restablecer su relación con Dios, porque su relación estaba quebrantada. A ver, permítame hablar rapidito de lo que es ser un hijo de Dios. Cuando uno reconoce que por naturaleza es pecador y le pide perdón a Dios de sus pecados aceptando a Jesús como su Salvador, lo que la Biblia conoce como el nuevo nacimiento, uno llega a ser perdonado por Dios y adoptado también como hijo de él. Cuando uno llega a ser hijo de Dios, es hijo de Dios por la eternidad. O sea, uno nunca va a dejar de ser hijo de Dios una vez que ha nacido de nuevo en Jesús. Algunas personas dicen, no, ¿cómo no? ¿Cómo que no? Si hay pasajes donde se enseña que sí creyentes dejaron de ser hijos de Dios. No, no hay pasaje. Quizás pasajes mal interpretados, mal utilizados, pero no hay pasajes donde se hable de que creyentes llegaron a dejar de ser hijos de Dios. Entonces, aquí lo que ocurre es que David, como hijo de Dios, no había perdido, ¿sí?, su relación con Dios, ¿sí? No había dejado de ser hijo de Dios, pero lo que sí había dejado de experimentar era más bien esa comunión con Dios. ¿Sí? Seguía siendo hijo de Dios, pero no había esa comunión con Dios. Por ejemplo, ¿alguna vez usted, y claro, en este caso estoy hablando con personas muy tranquilas que quizás nunca han hecho lo que voy a decir, pero ¿alguna vez usted ha hecho que sus padres se enojen con usted? ¿Sí? Al punto que salía humo por las orejas. A ver, en ese momento en que sus padres estuvieron muy molestos con usted, ¿usted dejó de ser hijos de ellos o hija de ellos? No.
Sí, quizás sus padres habrán querido regalarlo a usted en ese momento o hacerlo desaparecer en ese momento. Pero usted y yo seguíamos siendo hijos de nuestros padres. Pero en esos momentos usted se atrevía o se ha atrevido a decir, ya, pues papito, ya no te enojes, a ver, ha tratado de chochar, posiblemente no, porque usted sabía que la relación no estaba en el mejor de los momentos, ¿verdad? O sea, usted no dejaba de ser hijo de ellos, pero tampoco existía una buena comunión con ellos. En ese momento me refiero. O sea, algo así es con Dios. No que dejemos de ser hijos de Dios, pero sí cuando nosotros estamos actuando en desobediencia, no vamos a poder disfrutar de ese nuestro Padre. Entonces, lo que David está diciendo acá, a partir del versículo 10, es casualmente ello. Me equivoqué, perdóname, renueva esa mi relación contigo. Hazme nuevamente disfrutar de ese gozo de tu salvación. ¿No? Al final, perdón, en el versículo 12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Cuando habla de no me eches de delante de ti en el versículo 11, y dice no quites de mí tu santo espíritu, pienso que se refiere a él como rey, dice como rey de Israel. Recuerde que en Israel, cuando alguien asumía como rey, se le ungía con el aceite, ¿no? El aceite de la unción se llamaba. Ese aceite representaba la capacidad en el Espíritu Santo que ese hombre poseía para el cargo. Entonces aquí está hablando del Espíritu Santo, no que recibió cuando llegó a ser hijo de Dios, sino cuando como rey se le dio a él para ser capacitado para el cargo. Entonces se le está diciendo, no quites de mí esa, por así decirlo, esa capacidad que me das para ser rey o para gobernar. ¿Sí? Hay que tener muchísimo cuidado. No piensen que se refiere a dejar de ser hijo de Dios. ¿Ok? No piensen que se refiere a el Espíritu Santo que viene a morar en el creyente, en el corazón del creyente. No es eso. Hay que tener muchísimo cuidado con esa interpretación. ¿Ok? ¿Alguna pregunta en cuanto a esto? ¿Algo que agregar? ¿Estamos bien? Entonces, luego menciona eso, ¿no? Vuélveme el gozo de tu salvación. Y luego mire lo que dice, ¿sí? Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. ¿Por qué cree usted que habrá dicho líbrame de homicidios? Ya usted lo dijo más temprano, más antes. Ciertamente, ¿no? Ciertamente. Él lo tenía muy claro, que se equivocó, ¿no? Versículo 15 nos dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Preste atención a esto, ¿sí? Preste muchísima atención a este versículo 17. Si usted pudiese, trate hasta de memorizarlo, trate de hacerlo uno de los preferidos suyos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Nosotros, insisto, pensamos que muchas veces con lo externo, seguro que Dios se va a impresionar con nosotros. Y Dios nos dice, no, si hay algo con lo cual yo me dejo impresionar es lo interno, o sea, los cambios que en Jesús se hagan de adentro para afuera. No estoy diciendo que lo externo no sirve, no estoy diciendo eso,
Pero lo que estoy diciendo es lo siguiente. Dios, entienda usted, más que interesado en cambiar, ¿sí?, lo que está alrededor suyo, ¿sí?, su realidad exterior, Dios está más interesado en cambiar su interior. Si me dejo entender. Y eso en Jesús. Porque usted y yo, por lo general, cuando hablamos de que Dios nos bendiga, ¿cómo queremos que Dios nos bendiga? En términos generales. O sea, ¿qué estamos pensando? ¿Estamos pensando por lo general en la realidad exterior nuestra o en lo interior? Ojalá que sea en lo interior. Pero me temo que en términos generales, ¿no?, cuando se habla de bendición, más es, Señor, dame esto, sácame de esto y líbrame de esto. Y si más estamos hablando de lo de afuera. Y Dios nos dice, no, no, yo estoy más interesado en lo de adentro. ¿Sí? No que Dios no esté interesado en lo de afuera. No, 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 hay que tener cuidado con él. Dios sí está interesado, pero más está interesado en el cambio que venga desde adentro, ¿sí? Desde adentro. Algo aquí también, si alguna pregunta en cuanto a todo esto. ¿Quiere decir con esto que no podemos pedirle a Dios por aquellas cosas externas? No, no, claro que sí. Pero entendamos, no hagamos de eso nuestra prioridad, porque la prioridad de Dios, ya sabemos, más bien es lo interior. ¿Sí? Como que quien dice de adentro para afuera. Algo así, ¿sí? Y eso es lo que está expresando, por cierto, aquí el escritor. Versículos siguientes, desde el 18. Haz bien con tu benevolencia a Sión, esto es al pueblo que él gobierna, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. David entendía su posición, ¿sí? Y como tal también él reconoció que se equivocó, ¿sí?, delante de Dios. Por lo tanto, le pide que lo ayude, que lo perdone y que eso también se vea así o se deje notar en su labor como el rey de Israel. ¿Se imagina usted cómo serían nuestras naciones si en verdad tuviésemos como autoridades a personas que tienen un corazón conforme a Dios? No, no, no estoy diciendo simplemente a personas que tengan religión. Sí, no, no. Estoy hablando a personas que tengan un corazón para Dios. No se trata, y tenemos que nosotros reconocer, hermanos, sí, nosotros somos una nación democrática. No se trata de decir, pues vamos nosotros a simplemente cambiar, sí, nuestra constitución por la Biblia. No, no se trata de ello. Pero de lo que sí se trata es de que ojalá más bien la constitución se manejase con ese amor a Dios, ¿no? Porque nos guste o no nos guste, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, todo ser en nuestra nación tiene derechos, ¿sí? Y usted no puede usurpar esos derechos, al margen de, repito, si le guste o no le guste. Ojalá, eso sí, todos esos derechos pudiesen ser en el Señor. Sin embargo, tenemos que respetar y aceptar. Nuestra constitución no es conforme a Dios y tampoco nuestras leyes, muchas son conforme a Dios. Pero Dios sí nos ha enseñado a respetar, ¿sí? A respetar. No todos tienen que pensar como usted.
definitivamente. Pero tampoco significa eso que porque otros no piensan como usted, otros están correctos. Simplemente nosotros tratemos de hacer nuestras vidas en el Señor. Tratemos nosotros de, en este aspecto, sí, vivir para el Señor y ojalá podamos ser de bendición para que otros también vean en nosotros cuánta necesidad tienen de Dios. No podemos exigir la fe. Jesús nunca forzó la fe. ¿Sí? ¿Cierto? Religiones a través de los siglos han tratado de forzar la fe. No, la fe no se fuerza. La fe simplemente se comparte, la fe se vive, la fe se cree, se adopta y se cree. ¿Ok? Por eso es fe. ¿Algunas preguntas si usted tuviese? Algo que agregar. Yo ya terminé con este pequeño estudio que quería compartir. ¿Alguien? Hermana Camila. Sí, recordé dos cosas cuando estaba enseñando usted. Una que lo que decía de justificarnos, que una vez estuve en un almuerzo con los de la Alianza Francesa y salió un tema así, y estábamos hablando y hablé de que éramos todos egoístas. Y el director me acuerdo que me dijo, entonces, o sea, hablábamos de ser buenos, algo así. Dije, pero en realidad todos somos egoístas. Y el director dijo, es que hay un egoísmo, y dijo un nombre como si fuera una rama del egoísmo o algo así, que está bien porque nos protege por ser buenos, lo que vendría a ser superficialmente buenos, destruya nuestras vidas. Para que no pase eso, debemos continuar siendo egoístas. Y en mi cabeza se me vino como que, o sea, después me di cuenta de, wow, llegamos inclusive a sacar conceptos para enseñanza, donde están justificadas nuestras malas formas de ser, o sea, nuestras maldades. Justificamos Claro. por medio de conceptos incluso ahora. Junto a ellos, si me permites, por ejemplo, hablar de, y todos lo hemos hecho, todos lo usamos, ¿no? Y lo creemos justificable. Por ejemplo, las mentiras blancas, ¿no? Las mentiras blancas pensamos que es justificable. No, o sea, mentira es mentira. Nosotros somos los que les damos el color con el propósito de justificarlas algunas, ¿sí? Por eso es que una vez más, simplemente necesitamos nosotros dejarle de lado esa justificación y venir a Dios y decir, Señor, me equivoqué. No es que algunos tratan de decir, no, pero ¿cómo, por ejemplo, si alguien se está muriendo, cómo le vas a decir que se va a morir? Y en mi mente está, pero ¿por qué tenemos que decirle que se va a morir? o sea, ¿por qué tendríamos que decirle? Simplemente no hablar de eso necesariamente, ¿sí? Y listo, ¿sí? Y por último, si usted cree que tiene que mentir o qué sé yo, le ganó la lengua, deje de justificarlo y simplemente diga, Señor, perdón, me equivoqué, ¿no? Me equivoqué. Y siempre digo esta historia, ¿no? De que hace muchísimos años atrás, recién estaba ¿no? creciendo en el Señor y fui a visitar a una persona que sabía, estaba muy mal, ya estaba en las últimas, como decimos, ¿no? Pero yo hasta por animarlo le dije, no se preocupe, ¿no? Hierba mala nunca muere, todavía le dije así, ¿no? Que al día siguiente se murió el señor. Así que de ahí aprendí, no tengo que crear falsas esperanzas, ¿sí? Lo que simplemente tengo que tratar de hacer es que la gente entienda que Dios es una muy buena esperanza, es la mejor esperanza, ¿sí? Y que las cosas nunca tienen que salir como nosotros queremos. Con Dios
vamos a estar bien. ¿Algo más, Camila? Que en otros salmos había leído, David lo expresas, imagino sinceramente de manera poética, que cuando, o sea, él mismo pone como que cuando callo mis maldades o no te las digo, o sea, no me confieso ante ti, a Dios, como que mis huesos me están doliendo o todo mi ser está consumido, tan solo por no... Nos carcome, dice, ¿no? Nos Ajá. carcome. Claro, Yeah. claro que sí. Pero también hemos llegado o sea, a cubrir tanto, a endurecer más bien sería tanto nuestros corazones o nuestra conciencia que es como, se ha hecho como un callo, ¿no? Un callo donde no dejamos que la sensibilidad, o sea, sensible a la voz del Señor. ¿No? Es como, por ejemplo, nos hemos acostumbrado a pensar tanto, a creer tanto en una cosa, que después cuando el Señor nos dice, no, eso no es así, ya no estamos dispuestos a escuchar porque ya lo hemos definido así, ¿no? Entonces, repito, perdemos esa sensibilidad en el Señor cuando la idea es simplemente reconocer quién Dios es, ¿no? Eso es. ¿Algo más o alguien más? Dale, no, Omar. O sea, justo me ponía a pensar o sea, no sé si me estoy yendo como por las ramas, ¿Ya? pero en este hecho de justificar nuestras acciones, recuerdo mucho que tenía un curso que era de ética y había muchos de estos conflictos éticos, ¿no? O sea, sé que ya es algo extremo, pero por ejemplo o sea, ponían esta como premisa de que siempre debe primar el bien mayor por el bien menor, ¿no? Y, por ejemplo, justificaban que un hombre robara, no sé, robara medicamentos para poder salvar a su mujer. ¿Ya? Entonces, a veces, como ustedes dicen, como que queremos hacer lo que uno quiere y guiarse por se puede decir por nuestras emociones, pero tal vez es la voluntad de Dios, ¿no? Claro. Entonces, me ponía a pensar en eso y decía... Ya. Yo pienso que si hay situaciones extremas, Naomi, y para todos hay situaciones extremas, pero simplemente reconozcamos me equivoqué, ¿no? Claro. Eso es a lo que me equivoqué, ¿no? Sí, o sea, podemos decir, fui movido por eso, pero no, simplemente me equivoqué, ¿no? Es como hablando de siempre es el mal menor, ¿no? Por ejemplo, los judíos cuando dieron muerte a Jesús, ellos pensaron que ese era el mal menor, ¿sí? Porque ellos temían que Roma se les venga encima, ¿no? Así que dijeron, mejor damos, ¿no?, muerte a él, o que la religión se iba a venir abajo también, o la religiosidad. Así que sí, lamentablemente esto siempre lo vamos a ver también desde un ángulo más egoísta, porque por ejemplo, hablando, ¿no?, de estos ejemplos, Naomi, ya yo robo porque mi esposa está muy mal, pero tampoco que me esté interesando en qué condición quizás estará atravesando la persona a quien le estoy robando, ¿no? Así que sí, lo mejor que podemos en verdad hacer es reconocer, Señor, me equivoqué, ¿no? Me equivoqué. Muy bien. ¿Algo más? Vamos a tener una oración y les pido sus oraciones por también por mi persona, porque cuando comenzamos con los estudios, repito, uno estaba pensando en 2 semanas y bueno, se fue extendiendo a 2 semanas más y a 2 semanas más y ahora tenemos más de un mes, ¿no?, por delante. Y no que quiero dejar esto, pero creo que sí vamos a tener que cambiar algunas cosas. Estemos en oración, quizás podamos reunirnos un par de días a la semana, esto es entre semana, y tener más bien oportunidades para, en forma
individual, aquellos que tienen necesidad y hay necesidad, podamos reunirnos también a través de este medio, insisto, en una manera ya más personal o más personalizada, individual también. Sus oraciones, ¿sí? Sus oraciones, que el Señor nos guíe, nos ayude, pero definitivamente la idea no es querer abandonarnos, ¿sí? Para nada.